Hola, bienvenidos al canal. Hi, welcome to the channel. Find the English part of the video by clicking the timeline. Hoy les muestro cómo hacemos las típicas hojarascas en el norte del país. Vamos a empezar haciendo un té de canela y por otro lado vamos a poner 1 kilo de harina en una charola. Esta receta nos va a dar para 60 hojarascas. Si quieren hacer menos pueden partir la receta a la mitad. Vamos a agregar una cucharadita de sal, y media taza de azúcar. En la descripción les voy a dejar los ingredientes por si los quieren leer también por ahí. Vamos a incorporarlo seco muy bien. Y vamos a agregar 250 gramos de manteca vegetal. Yo voy a estar usando de esta. Y 325 gramos de manteca de cerdo. Vamos a incorporar muy bien y nos va a quedar tipo arena. Las hojarascas son comunes en varios estados del norte del país. Aquí en Nuevo León las preparamos mucho para Navidad, bodas o eventos importantes. Estas galletas son galletas secas, son tipo polvorones. Se dice que su nombre viene del crujir de las hojas secas, muy parecido a cómo suenan cuando damos el mordisco a la galleta. Aquí, como pueden ver, ya tenemos una textura arenosa y ahora vamos a agregar el té de canela. Yo solo necesité media taza, pero tú agrega conforme necesites, de media taza a 1 taza, y lo que queremos es poder ir formando una bola de la masa. Aquí, como pueden ver, ya pudimos unir los ingredientes. No quiero sobreamasar y vamos a poner un tapete de silicón o sobre tu superficie limpia. Vas a poner un poco de la masa, no toda, solo un poco, para poder extenderla con un rodillo y poder sacar las galletas. Podemos agregar un poco de harina para ayudarnos. Yo estoy usando estos cortadores. Si tú no tienes cortadores, puedes utilizar un vaso y hacer las formas redondas para los hojarascas. Las vamos a ir poniendo las galletas sobre una charola para galletas y yo le voy a poner papel para hornear y las vamos a poner al horno de 15 minutos a 350 grados. Por otro lado, para lo que es la cobertura o la revolcadura, como le dicen, vamos en un tazón a agregar 1 taza de azúcar, 2 cucharadas de canela. Cuando salgan del horno así calientes, las hojarascas las vamos a pasar por esta mezcla y después las vamos a dejar reposar sobre el rack. Y están más ricas de un día para otro porque así quedan más secas. Y aquí están nuestras ricas hojarascas. Miren qué bonito se parten, como tipo polvorón. Están riquísimas, espero las disfruten y se suscriban al canal. No olviden dejarnos sus comentarios y hasta la próxima. Bye. Hi, welcome to the channel. Today, I will be showing you how to make traditional northern Mexico cookies, and they are called hojarascas. We start off by making cinnamon tea. And in a bowl, we're going to add 1 kilo of flour. This recipe yields for 60 cookies, 60 hojarascas. If you want to divide the recipe, you can.
We're gonna add a teaspoon of salt and a half a cup of sugar. In the description, I will list the ingredients. We are going to incorporate the dry ingredients very well. And we're going to be using 250 grams of shortening and 350 grams of pork lard. We are going to incorporate very well, and it should have a sand-like texture. Hojarasca cookies are very common in northern parts of Mexico. Here in Nuevo León, we prepare them a lot during Christmas time, weddings, or special events. These cookies are dry cookies. They're kind of like shortbread cookies. Their name, it is said to have come from the word rustle of leaves in Spanish, which is kind of like what they sound like when we bite into the cookie. Here we have the sand-like texture that we're going for, and we're going to now add our cinnamon tea. I'm using half a cup of cinnamon tea, but you can add more if you need to. What we want is to make a ball out of the dough. We have incorporated the ingredients. I don't want to over-knead. We can use a silicone mat or a clean surface, and we can extend the dough. We're going to be using a rolling pin, and we're going to extend a bit of the dough at a time. We can add some flour to help us. I'm using these cookie cutters, but if you don't have any, you can use a cup or a glass to make the circular shape. We're gonna place the cookies on a cookie tray with parchment paper, and we're gonna cook them for 15 minutes at 350 degrees Fahrenheit. Now we're gonna prepare the sugar coating. In a bowl, we're gonna add 1 cup of sugar and 2 tablespoons of ground cinnamon. And the hojarascas come out of the oven, still warm. We're gonna coat them in the sugar and cinnamon, and we're gonna let them rest on the cookie rack. Hojarascas are better from one day to the next, so we can let them dry off. And here are our hojarascas. They are delicious. I hope you enjoy. Subscribe to our channel. Don't forget to comment. And we hope to see you next time. Hasta la próxima. Bye.